Baishapa, Ñandeyarata Penderoasa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestro Mombe Uau, hoy tenemos el último, Luiso. Ahí botape yesare cochereje. Luiso, mita pocoinja. Ha epete imumba yaguapo yoguaba. Ibai, jesavera, henduba, haiñakawasu. Pyhare pyte vove oho ojapajereite ongue'ári upévare hesa'yju ha'ine. Osẽje avei pyhare oguahu puku mayma ohendúvape omopirimba. Sapy'arei reñandúramo pyhare opoko nderehe ipórõ ysãva upéva ha'e Luiso nemomarandúva og̃uahẽmaha nde ára paha. Oĩramo kuña imembýva pokõi kuimba'e ojoapykuéri ijapytépe oĩva'erã katuete Luiso. La traducción sería: Luisón es el séptimo hijo de Taui Queraná. Es un animal parecido al perro, es feo, tiene los ojos muy brillosos y la cabeza grande. A la medianoche va a revolcarse sobre los cadáveres. Por eso es pálido y maloliente. Sale también a la noche a aullar, y aquellos que lo escuchan sienten escalofrío. Si de repente a la noche siente que alguien con mano fría te toca, ese es Luisón, que te avisa que es el final de tus días, de Arapajá, como dice. Si una mujer tiene 7 hijos varones seguidos, el último de ellos siempre va a ser Luisón. Así termina nuestro texto. Les traje algunos ejercicios. El primer ejercicio, Amboyoayú, ¿a qué sentido pertenece? Peteimumba. Cuando yo digo Peteimumba, un perro, ¿cuál de los sentidos utilizo? El de la vista. Entonces yo busco acá y sería Yaheshava. Yaheshava, entonces, es el sentido de la vista. Peteimumba, porque yo puedo mirar, observar al animal. El segundo, Haine, es hediondo, maloliente. ¿Cuál de los sentidos yo utilizo? El olfato. Entonces, corresponde al sentido del olfato. Ñejetumba. Voy a unir con flecha ñejetumba. El siguiente, oguajupuku, que el perro está aullando. Entonces sería auditivo. Oguajupuku, ñajenduba, el sentido del sentido auditivo. El siguiente, ipono unsaba, cuando alguien te toca con la mano fría, entonces es ñeñanduba, el sentido del tacto. Entonces se une con el sentido del tacto, ñeñanduba. El segundo ejercicio, anoje añetewa, añetewa uva. Extraigo realidad y fantasía del texto. Y tenemos acá, cuña y membüba pocoy cuimbae. Hay mujeres que tienen 7 hijos varones. Entonces esta es una realidad. Se copia acá. Cuña y membüba pocoy cuimbae. Y la fantasía sería Iyapytépe oĩva'erã katuete Luiso. Esta es una fantasía. Entonces se escribe acá. Iyapytépe oĩva'erã katuete Luiso. Nos vamos en el siguiente, número 3. Ha'e mba'eichagua ñe'ẽ joajukatu mo'ãhangava. Escribo a qué figura literaria corresponde estas expresiones. Ha'e peteĩmymba. Él es un perro. Corresponde a la figura literaria de elipsis. Sabemos que elipsis consiste en no expresar alguno de los elementos de la oración.
Y en esta oración, el elemento no expresado viene a ser el sujeto. Lo hizo. Lo cual no impide comprender la comunicación. Nos vamos en el siguiente. Esta expresión corresponde a la figura literaria de hiperbatón. Hiperbatón consiste en la movilidad de ciertos elementos sin variar el sentido de la oración. Yo puedo cambiar de lugar, serían las palabras, pero el sentido de la oración no va a cambiar. Yo puedo decir esa uyu, upebare jaine, o puedo decir jaine, upebare esa uyu. El sentido de la oración no cambia. Y el último, jesavera genduba, corresponde a la figura literaria pleonasmo. Sabemos que pleonasmo es el empleo de vocablos innecesarios, pero con los cuales se pretende dar mayor fuerza a la expresión. En esta oración, Jesa vera genduba, el vocablo innecesario es genduba. Pero ¿qué también le hace este genduba? Le da realce a la expresión. A eso se refiere pleonasmo. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.